Hola queridos amigos de Manos Abiertas y bueno, todos aquellos que se acerquen en este momento donde buscamos compartir desde el corazón el comienzo, la preparación de nuevamente una Semana Santa que nunca nos alcanza por nuestra limitación, porque el desborde del amor de Dios nunca puede ser abarcado y eso nos hace caminar buscando, deseando. Y Semana Santa es una invitación a caminar con Jesús, no solamente el momento del Vía Crucis tradicional o del Domingo de Ramos, sino todo el camino que implica comprender, interiorizar, aceptar sobre todo este amor de Jesús que, como decíamos, es inabarcable y muchas veces incomprensible, que tanto amor Dios nos muestre a través de Jesucristo. Nosotros buscamos expresarlo en nuestro servicio, que no es poco, es mucho. Y sin embargo, sabemos que nunca alcanza, sabemos que no llegamos. Y ese es nuestro primer pasito de humildad, como nos dice hoy esta consigna de esta semana. Esta humildad que implica aceptar que aquello que somos y hacemos, bueno, es lo que podemos, pero es lo que podemos en su servicio y en su amor. Y eso es lo que nos fortalece y nos agranda. Por eso necesitamos nutrirnos de Jesucristo, nutrirnos de ese amor que Él nos quiere mostrar patentemente, ¿no? Por eso es pasión, patentemente en esta Semana Santa. Podríamos decir que todo es pasión, tranquilamente, al menos al modo humano de verlo. Y que todo es también alegría, como también nos dice el lema. Una alegría que se traduce de distintas maneras, ¿no? Siempre tratamos de aclararnos a nosotros mismos, como San Ignacio nos enseña de la consolación, que no es una cuestión de euforia o de intensidad de sentimientos, ¿no? Que se dan por momentos a veces un poco más corrientemente y a veces muy raramente, pero bueno, ojalá todos los tengamos, ciertamente, aunque hoy en día cuesta un poco encontrar esa alegría, no quizás en esos momentos, pero sí en esta marcha diaria. La alegría está unida a la esperanza, por eso este llamado del Papa este año a esta jornada, si se quiere todo el año, como una especie de gran jornada de la esperanza, año jubilar, entrar en la puerta de la esperanza, nos va a acercar mucho a la alegría. No hay esperanza sin alegría, pero tampoco hay alegría sin esperanza. Y uno dice, pero ¿cómo? Si con tantos momentos difíciles y tanta desesperanza que nos viene del mundo, ¿qué podemos esperar? Ahí está Jesucristo en su Semana Santa, en medio de esas desesperanzas que nosotros los seres humanos ponemos, que Él sufre en la maldad, en la injusticia, en el maltrato, y con Él millones de seres humanos. ¿Podemos nosotros caminar esa alegría en la esperanza? ¿Podemos nosotros caminar con esta humildad que nos quiere distinguir porque la necesitamos? Y es un don tan particular, tan especial, tan profundo que no podemos menos que pedirlo. Bueno, acerquémonos a Jesús a pedir un poco más de esta humildad que justamente nos hace más alegres y viceversa, ¿no? Y que esa alegría que nos haga más humildes para tener más esperanza, no en nuestras fuerzas, no en los logros, sino en un panorama de vida que se abre porque Dios está presente ahí, porque Dios siempre nos llama, porque Dios siempre está ahí para decirnos, pase lo que pase, tenés la posibilidad de vivir plenamente, con alegría, más allá de la invitación a la plenitud que se nos hace desde la vida eterna y desde la resurrección. Hablábamos de caminar, y caminar es lo que hacemos al nacer, no por los primeros pasos que demos cuando somos muy pequeños, sino porque empezamos a transitar esta aventura de la vida. Hay quienes se caen, hay quienes se estancan, hay quienes se paralizan, hay quienes tropiezan, todos tropezamos ciertamente muchas veces, hay quienes caminan con mucho impedimento y dificultad, pero caminamos todos si nuestra vida interior se enriquece, se nutre
y se acerca a estos pasos dolientes de Jesús en su Vía Crucis, a esos pasos, en este caso del burrito, ¿no? Del Domingo de Ramos, con que el cual Jesús entra serenamente a Jerusalén. Y aquellos pasos que dio Jesús resucitado, sobre todo en nuestros pies, en los pies de sus discípulos, los pies de Magdalena, de las mujeres primeras que fueron testigos, de los pasos presurosos a avisar, a anunciar la buena nueva. Esos son los pasos del resucitado, son nuestros pies, ¿no? Como ya nos decía Madre Teresa, el resucitado tiene nuestros pies, nuestras manos para servir. Si no me equivoco, lo repetía de Santa Teresa de Ávila. Este caminar que se nos invita en la Semana Santa y todo este año es un caminar esperanzado y alegre, no por los resultados, que como sabemos y celebramos en la Semana Santa, tienen momentos dramáticos y a veces trágicos, ¿no? Si los miramos solamente de nuestros ojos humanos, pero que nos abre a una perspectiva muy distinta de la vida, de nuestro ser, de nuestro obrar. El Señor está ahí donde parece que ya no podemos más. El Señor está ahí donde parece que todo se termina. Es la sensación que tienen los discípulos, ¿no? Y los discípulos de Maús, Tomás, aquel que no creía si no tocaba. Parece que todo se terminó, no me vengan con cuentos. No tenemos derecho a hacer cuentitos esperanzadores en donde no lo hay, ¿no? Sino basarnos en la esperanza que Dios nos trae, nos muestra, aún en el medio del dolor, de la tragedia y de la maldad aparentemente imparable que los seres humanos ejercitamos muchas veces. Y Jesús, el Hijo de Dios, está ahí. Por eso nos sentimos invitados plenamente a vivir esa esperanza, a masticarla, a digerirla, ¿no? A sentir y gustarla, como nos enseña Ignacio en los ejercicios, para que se impregne nuestra vida de esa esperanza, no de otra, sino de esa. ¿Habrá otras esperanzas más pequeñas, más de corto alcance? Seguramente, pero ninguna nos planifica como esta. Por eso, caminemos esta Semana Santa humildemente como Jesús, pero seguros de que esa alegría nos va a inundar, con signos muy diferentes. Puede ser una serenidad, la paz, el fervor, la confianza que crece, el horizonte esperanzador que se nos abre muchas veces y decimos, no sé por qué, pero creo que va a salir las cosas bien, o el mismo dolor que nos acerca tanto a Cristo crucificado como a los Cristos crucificados de hoy en día. Esa esperanza que se manifiesta también la solidaridad del dolor, para Ignacio es consolación. Y si ese dolor es simplemente por lo que nosotros sentimos que debemos arrepentirnos, es mucho más esperanzador porque la conversión va llegando a nosotros y la posibilidad de cambiar, de ser otros, también empieza a aparecer en nuestro horizonte. Semana Santa, semana de llamado a caminar en humildad y en alegría, a caminar juntos porque nadie se salva solo, dice el Papa, o mejor dicho lo refrenda muchas veces, y caminar con Jesús, que es el verdadero Salvador. Esta caminata que comienza en Domingo de Ramos, decíamos, con una entrada serena del Señor en su burrito, lleno de simbolismo, lleno de mensajes, de signos, y que la gente lo recibe simplemente así como es. Manifiesta su alegría no solo por Jesús, sino por todos los que entraban a Jerusalén, como era la costumbre, pero que ve en este maestro muy famoso ya, conocido, polémico, amado y odiado, ve ese signo especial y particular de alguien que nos trae quizás la esperanza de un Mesías que entra manso y humilde, como era una de las hipótesis, o mejor dicho, de las posturas mesiánicas de entonces. Jesús se muestra así, sabe que esto no va a terminar ahí, sabe que eso es un mero anticipo, un símbolo que abre puertas, pero no significa que todo va a quedar ahí. Ese humilde y manso rey no tiene corona, o mejor dicho, la corona será las espinas. No tiene un trono de poder, sino un trono de amor,
que es incomprensible a los ojos del ser humano. Morir por todos nosotros, gente mala, gente descuidada, gente muchas veces indolente, y que sin embargo Dios no abandona. Entramos en Jerusalén el Domingo de Ramos, entremos con nuestros ramitos esperanzadores de vida. Entremos con este deseo de que el Señor nos inunde con su serenidad, con su amor, allí donde es muy difícil que nuestras fuerzas puedan hacerlo. Allí el relato de Lucas nos va a acentuar esta entrada y esta admiración que va a provocar. Y por supuesto la polémica, ¿no? También la interferencia del mal espíritu que viene a entristecer, a sembrar dudas donde la simpleza del corazón debiera estar abierto, dudas que tienen que ver con el ansia de poder más que el deseo de encontrarse con Dios. Examinemos mucho estas tentaciones que nos pueden entrar y quizás ya están en nosotros. El Jueves Santo nos va a encontrar con un Jesús que, si leemos justamente el Evangelio del Domingo de Ramos, va a tocar Lucas 22, 1 y siguiente, 1:38, por si lo quieren leer, que tiene para mí una característica muy especial. Mientras Judas va armando con los fariseos y los sumos sacerdotes la conjura, y todo está preparado, y Jesús de alguna manera lo sabe porque lo va a decir, Jesús prepara delicadamente la cena. Le pide a los discípulos que vayan, que preparen, hace todo lo que nosotros vivimos en la consagración de la Eucaristía, el momento de la consagración, su transmisión, su darse entero por nosotros, mostrado ahí más en ese momento simbólicamente. Después va a ser real, y por eso para nosotros es real la presencia de Cristo, porque Él se da entero. Todo eso Jesús lo hace sabiendo que atrás corre toda la conspiración, y sin embargo se brinda, no frena, no hace demostraciones ni siquiera de amargura, ¿no? Sino continúa con serenidad, con la misma serenidad que anuncia la traición, que anuncia las negaciones a Pedro, que muestra a los discípulos que ellos no pueden. Pero la cena está, se sirve, el banquete celestial nos espera. Nada puede frenar ese brindarse de Cristo para la plenitud de todos nosotros. Vivamos ese Jueves Santo como esa entrega plena del Señor, que más allá de lo que sucede y más allá de nuestras traiciones y negaciones, va a seguir estando. Nuestro servir en manos abiertas es un servir más allá de las circunstancias, más allá de los resultados. Queremos mostrarte que Dios te quiere, porque Él me lo mostró a mí, y lo revivo en cada Semana Santa, cuando el Señor se entrega por mí. El Viernes Santo caminaremos, intentaremos dar pasos con este despreciado, este maldito, este ya condenado, sin ninguna posibilidad de volver atrás, sin ninguna posibilidad de defensa, de reivindicación, sin ningún título que anticipe nada. El relato de Juan va a tener signos de esperanza, precisamente ahí, cuando Jesús le da a su hijo su madre, cuando el corazón abierto, del costado abierto, brota sangre y agua, cuando Jesús muestra que su compasión no tiene límites, más, sobre todo más en los otros evangelios, está expresamente, perdónalos porque no saben lo que hacen, o el buen ladrón. Ese momento de la pasión que nos acerca a lo inaudito del ser humano y a un amor inaudito de Dios, que no tiene explicación. Se da entero donde el ser humano niega todo. Donde nosotros nos oponemos absolutamente al amor, Dios nos muestra amor. Si no nos nutrimos de ahí, de ese costado abierto, entonces no aprenderemos a servir, no solo como manos abiertas nos pide, sino como la plenitud de la que el ser humano puede llegar a alcanzar, nos reclama. Es un deseo profundo que no siempre lo tenemos. Tenemos muchas cosas en la cabeza, menos esta. Tenemos que pedir la gracia también de acercarnos humildemente, como el centurión que reconoce al Hijo de Dios en la cárcel, o ese buen ladrón, o esas mujeres que lloran, o la misma Madre de Jesús, que está ahí
sin entender nada, pero que empiezan a vivir ese deseo quizás muy finito, digamos, como una lucecita que va creciendo en el corazón, en medio de de esa tragedia. Estos días compartiendo quizás con algunos de ustedes situaciones muy difíciles de familiares, de pérdidas de hijos jóvenes, donde las palabras no caben, donde las palabras no tienen ningún lugar. Uno se pregunta cómo María pudo ver esa luz y cómo la va a poder ver si no tiene fe. Pedimos la fe que nos dé la esperanza de esa luz que nos dice, esperá, esperá, tené paciencia, que el dolor cicatrice, que el tiempo nos hable, que los signos de Dios se manifiesten para empezar no solo a entender, quizás no hay mucho para entender, sino para aceptar desde el amor que todo ser humano, viva mucho o poco, alcanza su plenitud si se acerca a Cristo. Así fue el caso de un joven a cuyo velorio fui, que murió en paz con su enfermedad terrible porque se reconcilió con Dios. No lo viví yo, lo vivió él, y el sacerdote que acompañó, y que uno dice, bueno, no lo va a poder vivir su madre, ni sus hermanos, ni sus amigos, pero él se fue en paz. Dejemos que Jesús nos muestre a cada uno desde la cruz la lucecita que nos lleva allí donde no entendemos, donde no esperamos, esa serenidad que es parte de la alegría. Se puede estar alegre en una situación así, no de la manera que nosotros concebimos, pero sí desde la serenidad y la paz de Cristo. Llegamos a la Pascua, a la resurrección, ya no caminando al lado del maldito, sino quizás buscando desesperados, como María Magdalena, tener piedad. Esta maravillosa imagen de estas mujeres que van con perfumes, un perfume, sí, parte del ritual, obviamente, pero que a nosotros nos suena también absurdo, ¿no? Como a Judas. ¿Vamos a gastar plata en eso? ¿Vamos a gastar tiempo? Ya está, cuanto más rápido nos deshagamos de aquel que ha muerto, mejor. Ellas ponen esperanza donde no hay esperanza, donde es imposible. Van a buscar un muerto, van a rendirle homenaje, van a ser piadosas. Y esa piedad es la que les hace ver la vida, la resurrección. Ellas son las testigos, ellas son las que transmiten, las primeras evangelizadoras, como tanto le gusta destacar al Papa Francisco. Ellas son las que van corriendo, ya no caminan, corren, sobre todo en María Magdalena aparece en el Evangelio de Juan el domingo de resurrección, corriendo a avisarle a los apóstoles, que a su vez empiezan también a salir corriendo a ver qué sucede. Todo parecía paralizado, muerto, y ahora todos corren, todos se mueven. Los discípulos de Maús volverán a Jerusalén, ya no huyendo hacia Maús, sino volviendo a los suyos. Un correr que, curiosamente, se da a través también de la memoria. Al ver María Magdalena, al ver los discípulos, lo que estaban contemplando, las vendas recogidas, el encuentro, la experiencia de María Magdalena, les hace recordar lo que Jesús les había dicho. Una memoria que mueve hacia adelante, no una memoria que revuelve hacia atrás, sino que nos hace caminar hacia adelante. Ese caminar con la memoria agradecida, como solemos mucho decir y escuchamos mucho hoy en día en toda la iglesia, es la que manifiesta la resurrección. La resurrección no es magia, la resurrección no es la solución a los Hollywood, digamos, de los dramas del ser humano, sino memoria agradecida y caminar, pero porque ha habido una experiencia de alegría, porque ha habido una experiencia distinta, que muchas veces no las podemos explicar, como la consolación sin causa, como dice San Ignacio, nos enseña San Ignacio en los ejercicios. Es lo que se vive en ese encuentro. Algunas palabras expresan algo, pero mucho más en silencio. Y sin embargo, lo importante es el resultado, ¿no? El resucitado lo reconocemos por los efectos, dicen los ejercicios espirituales. Caminamos, vamos a servir, vamos a encontrarnos, vamos a manifestar que no importa lo que pasa afuera, yo tengo que ver a este patroncito, yo tengo que atender al otro, yo tengo que hacer este oficio, este trabajo silencioso en una oficina, o buscar un recurso porque no hay plata
o juntar a copiar cosas que nos han donado, o atender a este enfermo o buscar sus familiares para que vengan a verlo. Tratar de que este chico esté más contento hoy, que pueda jugar, que pueda ir a la escuela, que pueda hacer una vida más normal, que este hombre o mujer de la calle puedan vivir momentos lindos de hogar, ¿no? De una vida más cálida y más en comunidad. Todos pequeños signos, todas pequeñas vendas recogidas y envueltas, todos pequeños signos como los que Jesús buscó. Tienen algo de comer, les dice a los discípulos, no más que eso. Vayan y anuncien, vayan y digan. No les dice que estudien, que se preparen, que se capaciten, no porque nos sirva, sino porque lo fundamental es vivirlo a Cristo, es encontrarse con Él. Y si eso nos lleva a servir mejor la mesa, o a escuchar mejor a un enfermo, o acudir al dolor del otro, o dar una manito para alguien que quiere levantarse, es lo que el Señor nos pide. Es la resurrección que Él manifiesta en nuestras vidas. Es la piedra de la tumba que se corre. Caminamos y servimos, humildemente, como Él nos enseña, pero con alegría. Que esta Pascua que vamos a vivir, en esta Semana Santa, que se nos avecina, nos lleve a ese caminar esperanzador, porque tenemos esperanza. Siempre tenemos que recordar, no podemos transmitir sino lo que somos y vivimos. Más allá de las palabras lindas o no, es eso lo importante. Y eso se vive con Cristo. Al menos es nuestra propuesta de fe. Vivámosla con, no sé si intensidad, pero al menos con un corazón bien dispuesto, con todo el tiempo que podamos para que el Señor obre con su siembra como siempre. Y este Jesús humilde, en burrito, con los pies lastimados y cansados, o con los pies libres del resucitado, nos ayude a caminar a nosotros mejor de lo que lo hacemos, mucho mejor, porque siempre queremos más de esta plenitud que Él nos enseña, para servir mejor, sí, pero también para estar bien nosotros, para gustar y sentir, saborear más de esta vida de fe que nos invita a la plenitud. No sé si a grandes realizaciones, ojalá, algunas sí, probablemente, pero por lo menos a una vida más humana, porque es más divina. El Señor nos bendiga, nos acompañe en esta Semana Santa y todos podamos vivir unas felices Pascuas.